Tema de hoy, para la gloria de Dios, que se titula este tema de hoy. El título de este tema de hoy es ¿qué es el bautismo? Ese es el título. De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué es el bautismo? Bueno, si usted le preguntamos a muchos ¿qué es el bautismo? Quizás muchos no nos den respuesta, porque no tienen ni idea de lo que es el bautismo. Muchos piensan que el bautismo solamente es ir allí y zambullirse y ya. Esto es el bautismo. Otros piensan que el bautismo es como un símbolo. Y otros piensan diversidades de opiniones. Pero la diversidad de opiniones no tiene sentido ni vale nada aquí. Siempre he dicho esto. Lo que vale es lo que diga Dios. Ahora, vamos a ver lo que Dios dice que es el bautismo. Muchos, como no saben lo que es el bautismo, en las mismas congregaciones hacen como una cisterna, como un tipo de cisterna, pero de piscina. Como cuando usted hace una cisterna en su casa. Para usted no tener escasez de agua, llenar la cisterna, y si se va el agua o no hay agua, usted tiene agua suficiente porque tiene una cisterna ahí abajo. La diferencia de una cisterna que usted hace en su casa es que usted hace un hoyo pequeño solamente para poner una tapa. Y las congregaciones, los que están dirigiendo, hacen lo que llaman piscina para bautizar. ¿Esto es bíblico? ¿Acaso esto, cuando yo me bautizo en una piscina, en verdad estoy bautizado? ¿Es cierto o verdadero? Vamos a demostrarlo por las escrituras. Hay cosas que el hombre lo ha puesto. Hay cosas que el hombre lo ha modificado. Hay cosas que no son Dios que lo ha dicho. Pero nosotros nunca nos vamos a las escrituras. Somos peor que los judíos. Porque los judíos estaban dirigiéndose por lo que Moisés hablaba. Porque todavía las escrituras no estaban escritas. Aunque Dios después inspiró a Moisés conforme a las escrituras, sí, claro. Y antes de que Moisés desapareciera como hombre, lo inspiró para que escribiera las escrituras. Y lo que Jehová le comunicaba a Moisés, eso decía Moisés al pueblo judío. El pueblo judío no tenía unas escrituras como la tenemos nosotros en el principio ahora. Después sí. Estaban los rollos de los profetas y las escrituras, los libros que Moisés escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Antes no habló, después sí. Ahora, el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? ¿Acaso cuando yo soy bautizado, son respuesta a esta pregunta, en una piscina, es un bautismo válido para Dios? ¿Me he sepultado de verdad? Porque el bautismo significa sepultura. Vamos a otra por la escritura. Sepultura. Y cuando usted lo lleva a una sepultura, vamos a poner un ejemplo de lo que conocemos. Fallece un pariente de nosotros y lo llevan allí a sepultarlo. Al pariente de nosotros. Cuando usted lo sepultan, cuando ese pariente de nosotros lo sepultan en el cementerio, casi en un hoyo, y ahí lo entierran, ¿cuántas veces lo sepultan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. No, una sola vez. Y eso es el bautismo también. El bautismo significa sepultura. Y cuando usted se sepultura, cuando usted está sepultado, ya fue una sola vez. Hay muchas iglesias que tienen este método. Y es mal método porque no está bíblicamente comprobado. Son cosas que el hombre mismo, conclusiones y modificaciones que el hombre ha querido hacer en la palabra de Dios. Hay iglesias que dicen cuando usted se descarrea, hermanos, sí, usted se reconcilió, pero usted tiene que volverse a bautizar de nuevo. Eso es falso. Eso no es cierto. Ya ese hermano fue sepultado y el que se fue sepultado una sola vez para siempre. Eso es falso. Hay otros que dicen, usted se aceptó al Señor en una iglesia extraviada y allí lo bautizaron en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y usted se bautizó en el nombre de Jesús. Tiene que ser bautizado. No, eso es falso también. No es falso bautizar en el nombre de Jesús. Falso es que usted tenga que volver a bautizar de nuevo, a dar una segunda sepultura. A nadie lo sepultan 2 veces. Por eso que muchos, gloria a Jesús, no saben lo que significa el bautismo. Por eso que muchos han modificado los mandamientos de Dios, han modificado la palabra de Dios. Por eso muchos han hecho piscina debajo de la congregación, han hecho piscina ahí, para bautizarlo él mismo, para no ir a bautizar, sepultarlo, como dice la palabra, en agua corriente. Y lo voy a demostrar por las escrituras. Un bautismo que se hace en una piscina no es válido ante los ojos de Dios. No se ha sepultado. Si usted lo bautizó en el mar, lo bautizó en la playa, lo bautizó en el río, sí es válido ante los ojos de Dios. Porque lo bautizó en agua corriente. Y vamos a demostrarlo por la escritura lo que significa el bautismo, que significa sepultura. Y eso vamos a enseñar unas cuantas cosas de esas cosas hoy. Y vamos a verlo por la palabra. Vamos a dar un ejemplo de Miqueas. Miqueas capítulo 7.
en el Antiguo Testamento. Capítulo 7, vamos a comenzar en el nombre de Jesús, versículo 19. Para dar a entender a ustedes que el bautismo significa sepultura y que mis pecados tienen que ser arrojados en las profundidades. Cuando a mí me bautizan en una piscina, eso está posado ahí, eso no es agua corriente. Yo no estoy sepultado. Ante el hombre sí, pero ante Dios no. Ese bautismo no es válido. Hay que hacer el bautismo tal como manda el Señor, en agua corriente. No sé por qué los pastores han hecho estas cosas, los que están al frente de las congregaciones, de que ellos mismos han dado esta modificación. Sin el Señor en ningún momento se hizo esto. En ningún momento registra las escrituras esto. Y vámonos ahora aquí, en el nombre de Jesús. Miqueas capítulo 7, versículo 19. En el nombre de Jesús comienzo a leer la Sagrada Escritura. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Quién es Él? El Dios Todopoderoso, dice el profeta Miqueas. Sepultará vuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todo nuestro pecado. ¿Qué es lo que dice aquí? Sepultará, ¿qué? Nuestra iniquidad y echará, ¿dónde dice? ¿En una piscina? ¿Dónde dice que echará el pecado? Dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué fue lo que dijo aquí? Él va a sepultar mi pecado. Cuando yo soy bautizado, mis pecados, yo quedo sepultado, mis iniquidades. El viejo hombre queda sepultado, y cuando vengo de las aguas, dice la palabra que lo vamos a examinar también, nace el nuevo hombre. Mira lo interesante de esto, que Dios pone el bautismo como la semejanza de la muerte de Jesucristo. Pone una sepultura del bautismo, de cuando Cristo fue sepultado, cuando Cristo murió y que al tercer día Dios lo levantó entre los muertos. Ahora que dice aquí, lo echará en una piscina, lo mandaráis al fondo del mar. Él tendrá misericordia de nosotros. Dice el profeta Micaías, el Dios Todopoderoso, el Dios de misericordia. Dice que Él mismo sepultará nuestra iniquidad y echará en los profundos del mar todo nuestro pecado. O sea, está hablando de sepultura aquí, de sepultar. ¿Y a dónde dice? En el mar. ¿En qué? En agua corriente. Vamos a seguir examinando. Porque este tema no es para entrar en contienda como estos que andan con su corbata y su saco, como dice Jesucristo, a ustedes hipócritas, escribas y fariseos, que están vistiendo con toda la vestidura muy fina y fletería y toda la cosa, pero son hipócritas ustedes. Esto no es para entrar en contienda. Esto no es para ponerse como cuando usted le pica una avispa que lo enciende. No, esto es para obedecer a Dios. Usted aquí nadie es perfecto. Yo no soy perfecto, yo siempre lo he dicho. Yo tengo mis debilidades y estoy batallando contra ellas y peco ante Dios. Y le digo, yo no sé para qué tú me llamas a predicar tu palabra, digo a Dios. ¿Por qué? Porque yo no soy digno de predicar esta palabra, porque yo soy un pecador, yo no soy digno de pararme a hablar de estas escrituras aquí. Pero tú quieres que yo hable de ellas sabiendo quién soy yo. Entonces trata de no modificar, ni quitar, ni añadir nada a lo que Dios dijo. De esto que se está hablando hoy. Como ha hecho el hombre, que ha modificado los mandamientos de Dios y ha puesto cosas que las escrituras no nos las respaldan. Pero lo interesante de esto es, lo más doloroso de estas cosas es que la misma iglesia se va a perder entre los hombres, porque se va a agradar a los hombres y se va a perder siguiendo hombres pecadores igual que ellos, igual que yo. Yo no voy a seguir a un hombre pecador, un hombre que peca igual, que es pecador igual que yo, o quizás yo peco más que él. O él peca más que yo, no lo sabemos. Jesucristo sabe la balanza. Que es el que tiene la balanza para medir los pecados de nosotros. Nadie más. Pero yo no voy a ir en pos de un pecador que ha querido modificar la palabra de Dios. Donde Dios no miente. La palabra dice en el libro de los Hebreos, el escritor de Hebreos dice que Dios es inmutable, que es imposible que Dios mienta. Por cuanto Dios interpuso juramento cuando hizo la promesa a Abraham. ¿Cuál fue el juramento que Dios interpuso cuando Dios prometió esta salvación? Que le dijo a Abraham, que en ti y en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Dice que interpuso juramento, porque no había uno más grande que él juró por él mismo, diciendo Dios que esta salvación es cierta y verdadera, que estas palabras de él son verdaderas y que no van a cambiar y nunca Dios la va a modificar. Pero Dios no la ha modificado, la ha modificado el hombre, porque las escrituras son iguales aquí.
Pero lo triste de esto es que la iglesia no quiere llamar la atención al pastor. Pero hermano pastor, esto no está bien, la palabra no repara esta piscina. La palabra repara que tenemos que ser sepultados en nueva corriente. No, la iglesia va como ovejitas del matadero y hace lo que el pastor quiere. Porque quiere agradar al pastor, porque quiere seguir al hombre, y no quiere agradar a Dios. Ya basta de por Dios. O vamos nosotros, así dijo el profeta, gloria a su lleno del Espíritu Santo, el profeta, gloria a su para siempre Elías. Le dijo a Israel quería adorar a Balaam y quería adorar a Jehová. Iba allí a adorar, se inclinaba a Balaam. Iba allí, volvía y se ponía a orar a Jehová. Y Elías dijo, ya basta. Jehová dijo, ya basta. Vuestros corazones no pueden estar en los pensamientos. Si Jehová es vuestro Dios, dijo el profeta Elías, venid en pos de Jehová. Pero si Balaam es Dios para vosotros, venid en pos de Balaam. Pero Jehová dijo, no lo acepto así. Dijo Jehová, decídete, o conmigo o sin mí. Ya Jehová lo puso al pueblo de Israel a elegir porque Israel quería vivir así. Así quiere vivir la iglesia ahora. Y no es crítica, y no es mentira. Dios no es mentiroso, si son mentiras, porque los hechos son los que están hablando, no soy yo. La iglesia quiere ir a orar a Dios para agradar al pastor. Y así no podemos. Nuestro corazón no puede estar en dos pensamientos. Si el pastor es mi salvador, vete en pos del pastor. Pero si Jesucristo, ese es tu salvador, vete en pos de Jesús, de su palabra, y vivirás. Como dijo Pedro, cuando Jesús le dijo, ustedes que quieren ir, si son duras, váyanse también. Y Pedro dijo, ¿a dónde iremos, maestro? Si solo en ti hay palabra de vida. Porque en los que escriben los fariseos no había palabra de vida. Y eso es lo que la iglesia debe tomar una decisión que cada uno debe tomar responsablemente uno. Son demasiadas cosas que se están haciendo. Yo no estoy de acuerdo porque no están bíblicamente comprobadas. Y yo no voy a agradar al hombre, ni voy a alterar para que el otro no se ofenda. Siempre he dicho que el único que me puede salvar es Jesús. El único que yo no tengo que tratar que se ofenda es Jesús. El único que quita pecado es Jesús. Y el único que no pecó es Jesús. Yo pego, usted pega, todos pecamos. Somos viles pecadores. Aquí nadie puede tirar la primera piedra hacia nadie. Esto no se trata de tirar la primera piedra hacia nadie. Esto se trata de no modificar los mandamientos de Dios, que aquí es un peligro grande. Aquí hay un peligro grande. Y el peligro grande es querer modificar los mandamientos de Dios, que ya Dios estableció y dijo. Y vamos a seguir demostrando lo que significa el bautismo. Romanos capítulo 6. Gloria a Jesús. Santo Dios para siempre. Capítulo 6. Muchas cosas vamos a demostrar en esta enseñanza. También del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está bíblicamente, sí, está en las Escrituras. Pero eso lo estamos haciendo bien así. Son muchas de las cosas que se va a demostrar por las mismas Escrituras. No lo que el hombre quiera modificar, lo que el hombre quiera poner, ni como el hombre quiera seguir. Porque en las Escrituras diga esto, se detiene ahí. La palabra de Dios no se detiene ahí. La palabra de Dios fluye y se como un río. Jesús dijo que era un río de agua viva. Y un río, ¿qué es lo que hace? Fluir, correr. Esa es la palabra de Dios. Déjala correr. Deja que corra en ti. Deja que fluya en ti, dijo Jesús. No la detenga. Tú te detienes un versículo. No, Dios te dice que el nombre del Padre Dios Santo, que queda algo bueno y malo y razonable. No, y que no vas a hacer. Pastor lo dice. No, deja que la palabra de Dios fluya en ti. Y Dios verá tu entendimiento. Y Dios te mostrará lo que le mostró a esos hombres, la luz. No, yo lo voy a hacer. No te encierres. Es que es más grande usted encerrarse. No te deja que fluya la palabra. La palabra tiene que correr en ti. Correr para que Dios vaya desarrollándote en todo conocimiento, en toda ciencia, en todo entendimiento. Pero no la detengas tú. No detengas ese propósito de Dios. Pero ¿cómo yo lo detengo? Bueno, cuando yo no quiero escuchar a nadie, cuando yo me creo que soy sabio, cuando yo creo que yo soy el inteligente, que yo soy el que tengo el Espíritu Santo, que yo soy el ungido de Dios, que a mí fue que Dios me llamó, cuando me le pongo como Coré, como un gallito. ¿Sabes lo que hizo Coré? Que Coré se levantó. Coré tuvo envidia y celos. Los celos y la envidia son hermanos. Y Coré tuvo envidia de Moisés. Y los celos y la envidia lo cegaron. Y se rebeló, no contra Moisés ni Aarón, se rebeló contra Dios.
contra Dios se rebeló. Porque el que no quiere escuchar a Dios, el que no quiere escuchar al que Dios ha puesto, no se rebela contra él, sino se rebela contra Dios. Y dice aquí, dice muerto al pecado, Romanos capítulo 6, versículo 6:1. Dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice el apóstol Pablo que el pecado está muerto. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a perseverar ahora en el pecado para que la gracia abunde. Esas son preguntas. Ahora la respuesta está aquí. Dice, en ninguna manera, porque ya Cristo murió por el pecado nuestro. Ya eso era al principio, antes de Cristo morir, que dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero ya al ver Cristo muerto, se selló toda esta cosa ya. Ya no podemos perseverar pecando porque la gracia no va a abundar así nosotros. Lo que va a abundar nosotros si permanecemos pecando es la muerte. Y por eso dice, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya yo he muerto al pecado, ¿cómo sigo viviendo en el pecado? Ya no estamos en el tiempo antes de Cristo morir. Vuelvo y explico. Que dice la Escritura que cuando el pecado creció, sobreabundó la gracia. Cuando Dios envió a Jesús para eliminar estas cosas, para darnos por esta gracia la salvación. Ahora, un cristiano dice, no puedes tú, ¿cómo que tú has muerto al pecado, o sea, y cómo tú sigues viviendo en él? Esto nos resulta. Por eso es que un cristiano, por eso acabé de explicar, tenemos nuestro corazón no puede estar en los pensamientos, o el Señor, o al mundo, o el mundo, o el Señor, uno de los dos. Tenemos que elegir. Dice aquí, pero lo que yo quiero que ustedes dicen, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, óigame, que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mira lo que significa el bautismo, sepultura. O estoy mintiendo yo, o estoy yo inventando. ¿Ves? ¿No sabéis que lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo? Eso es lo que quiere decir aquí. En Cristo Jesús, gloria a Dios, en el nombre de Jesucristo. ¿Hemos sido qué? Dice que hemos sido bautizados, dice que hemos sido bautizados, dice, y hemos sido muertos, dice, gloria a Jesús, en Cristo hemos sido bautizados y hemos sido bautizados en su muerte. O sea, en la semejanza de Cristo Jesús. Cuando Cristo fue sepultado, ¿qué fue lo que dijo Jesucristo? Esta generación demanda señales y no se os dará. De cierto digo, que la señal que se le dará es la señal del profeta Jonás. Así como tuvo Jonás, dijo Jesucristo, en la boca del gran pez, 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Gloria a Jesús. Esa es la señal, dijo Jesús, que se le iba a dar. ¿Ves? Jesús fue sepultado. Así somos nosotros cuando somos bautizados, cuando somos sumergidos. Pero cuando usted lo lleva a una piscina, usted no ha sumergido a nadie. Porque la palabra le dimos claramente que dice que tiene que ser su pecado, tiene que ser tirado en el fondo del mar. Dice la palabra de Dios. De lo contrario, nada de esto resulta. Dice en el 4, para seguirle demostrando a ustedes conforme a la palabra de Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Ves? Somos sepultados juntamente con Él. Con Él quiere decir Jesucristo. Para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados juntamente con Jesucristo, como Jesucristo murió, la sepultura, el bautismo, que acabé de explicar qué significa sepultura. Pero cuando somos sepultados, ese viejo hombre queda sepultado, esos pecados quedan sepultados. Y son arrojados, dice la palabra de Dios, al fondo del mar. Dijo Miqueas, bendito sea Dios para siempre. Es Dios que está hablando, hermano, no es el hombre. No se deje manipular por el hombre. Váyase a las escrituras. Siempre he dicho esto, pero no quieren nada más de boca. Ellos quieren decir, sí, amén, como dice el hermano, pero mentira. Mentira de ellos mismos y de todo esto, que siguen haciendo las cosas peores todavía, porque siguen haciendo lo mismo. Porque es nada más de boca que están hablando. Deja que la palabra adentre en este corazón. La palabra de Dios, las sagradas escrituras. Y te haga entender en verdad lo que es la voluntad de Dios. Cuando nosotros, Dios dice la palabra de Dios, que cuando nosotros somos bautizados, somos sepultados juntamente con Él en la muerte, con Jesucristo. Cuando Jesucristo fue sepultado. Y cuando nosotros venimos de las aguas, dice que somos como la semejanza de la resurrección de Jesucristo, porque venimos a ser un hombre que allá vamos a andar nuevo. Nosotros andamos en vida nueva, o sea, ya hombre para andar en una vida nueva.
dice las Sagradas Escrituras. Seguimos aquí todavía en el versículo 6. No, en 5, perdón. Romanos 6, 5. Porque si fuimos, dice, plantados juntamente con Él quiere decir con Jesucristo, en la semejanza de su muerte, cuando somos bautizados, así mismo somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, cuando somos bautizados, eso lo quiere decir aquí. Así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Usted ve? Así también lo seremos, dice, en la de su resurrección, o sea, cuando Jesucristo como Jesucristo fue resucitado, dice en el verso 6 ahí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Que era todo, o sea, que el viejo hombre queda eliminado definitivamente, destruido. Y cuando nosotros venimos cuando nosotros somos zambullidos en un río, mi hermano, usted lo puede zambullir en un río, lo puede zambullir en una playa, agua corriente, lo puede zambullir en el mar. Dios no especificó que tiene que volar que sea un río. Dice agua corriente, sí. Porque leí a usted en Miqueas. Cuando comencé a usted a leer en Miqueas, capítulo 7, versículo 19, le dije a usted que dice que Él tendrá misericordia de nosotros y soportará toda nuestra iniquidad y arrojará nuestros pecados a lo más profundo del mar. ¿Ve? Dios no está hablando que tiene que ser, Dios no está especificando claramente. Si hay una oportunidad aquí que los ríos son escasos y usted lo va a llevar a una playa, lo va a llevar a unos lagos que son como casi ríos, que son corrientes, o lo va a llevar, hermano, donde quiera, agua corriente. Tiene que ser sepultado, si no, no hay sepultación. Si usted lo sepultaron en una piscina, mire, usted no está sepultado. Para Dios no, para el hombre sí. Porque una piscina no es agua corriente, una piscina es un agua posada. Igual, ahora, la diferencia mía, pongo este ejemplo para muchos entendidos. ¿Qué diferencia hay para los que conocen lo que es un tanque? En República Dominicana un tanque es, quizás otra gente no lo conoce, que no son dominicanos, un tanque es una vasija grande y ancha, que uno puede entrarse adentro, llena de agua y uno se puede entrar adentro. Ahora, si yo metería en ese tanque y lo lleno de agua, y ahí yo me sumergía y me bautizara, ¿qué diferencia hay entre la piscina? Ninguna diferencia, lo que ese tanque es más estrecho y la piscina es más ancha. ¿Soy sepultado? No estoy sepultado, porque es un agua que está posada, no es un agua que está corriente. Y hagamos la cosa como Dios dijo, no como yo diga, no voy a modificar nada, yo no aprueba esto. En ninguna parte registran que ningún bautismo se hizo, había piscina antes, usted sabe cómo digo, que no se llamaba, no se tiene la palabra piscina todavía, pero se llamaba estanque. Usted conoce el estanque que habla las escrituras, que había en Israel, que solamente cada X tiempo iban aquellos que tenían enfermedades y aprovechaban cuando el ángel bajaba y movía las aguas, para ellos entrarse ahí y ser sanado. Pero no dice la escritura que no dice la escritura que nadie fue bautizado ahí, porque eso era agua posada, eso no era agua que corría, no era agua corriente. Y Dios no trabaja con agua para sepultarnos, Dios no trabaja con agua posada, sino con agua corriente, dice la escritura, no soy yo. Y si usted le traemos la palabra de Dios, que cuando Dios mandó a Juan el Bautista a preparar el camino, son pruebas bíblicas de Jesucristo. ¿Dónde era que dice la palabra que Jesús bautizaba? No, sí, porque no vamos a coger el nombre de Dios, porque era el río Jordán, no. En agua corriente. Era en el río Jordán, pero en agua corriente. Corría el agua. Juan Bautista no llevaba el estanque. Decía, venga para bautizarlo aquí. No, lo llevaba donde dijo el Espíritu Santo, porque allí tenía que sepultarlo, en el agua corriente. Dijo el Señor. Allí que hay que sepultar el hombre viejo. Ahí que tiene que ir sepultado. No es una piscina, porque ahí no se sepulta nadie. Dice el Señor en su palabra. Otra cosa que vamos a coger como ejemplo. Y lo vamos a coger bíblicamente. Vamos a demostrarlo bíblicamente como ejemplo. Naamán. ¿A dónde lo mandó Dios? A través del profeta Eliseos. Cuando Eliseo le dijo, ve, dile a él, mandó a su criado, que se zambulle 7 veces en el río Jordán, para que su lepra sea sanada y sea limpio de su lepra. ¿A dónde lo mandó? ¿A dónde lo mandó a sumergirse? ¿A dónde lo mandó a que se sepultara? A agua ¿qué? Corriente. Puse este ejemplo para que entendamos lo espiritual, lo que Dios dice aquí, la gloria a Jesús para siempre.
Y seguimos demostrando lo que significa el bautismo. Aquí vemos claramente que en Romanos no hay una cosa más clara que Romanos 6, hasta donde lo leímos 6.1, hasta el versículo 6. Lo dice claramente lo que significa el bautismo. Pero también en Miqueas, lo vimos en Miqueas 7:19. Y vamos a seguirlo demostrando con la escritura, que significa sepultura. Y que tenemos que sepultarnos en el nombre de Jesús. Ese vivo hombre tiene que ser sepultado en el nombre de Jesús. Porque el que perdona pecado es Jesús. Y por eso que el bautismo se hace en el nombre de Jesús. Y no se puede hacer bautismo en el nombre de mío, ni en el nombre de Mateo, ni en el nombre de nadie. Porque ni nosotros, ninguno de nosotros tiene potestad para quitar el pecado. Pero Jesús sí. Amén. Y seguimos demostrando, bíblicamente, 1 Corintios, vámonos ahora. Capítulo 10. Otro capítulo, vamos a comenzar en el 1 para darle un poquito más entendimiento. Gloria a Jesús para siempre. Son muchas cosas que nosotros, la iglesia está haciendo mal. Se está dejando guiar mal. ¿Por qué? Porque los hombres quieren modificar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no puede modificar nadie, porque están aquí. Y para ellos poder modificar, tendrán ellos que borrar la escritura entera y ellos escribir su propia escritura. Santo Dios para siempre. Vamos a seguir ahora en el nombre de Cristo Jesús, dando a entender lo que es el bautismo. Hermano, por eso que mucha gente, si no se le explica lo que es el bautismo, mucha gente piensa que el bautismo no tiene sentido, o que no es una cosa importante. Mucha gente que el bautismo piensa que es como un símbolo, como un símbolo o algo. Mucha gente, ¿por qué? Porque no saben, porque usted le pregunta a un pastor qué es el bautismo y no le sabe tampoco explicar. No digo que no todos, la mayoría. ¿Por qué? Porque se han salido de Dios. Porque han modificado la palabra de Dios, porque no quieren oír a Dios. Y lo lindo de esto, y lo más terrible, que la iglesia lo está apoyando y va a aparecer momentos, Señor. Porque yo no voy a tener excusa, yo siempre he dicho, yo no voy a tener excusa. Seguir un hombre pecador igual que yo es muerte. Por eso es que Pedro dijo, hermano, yo no voy, ¿para dónde voy a ir? No me voy de aquí. Porque el hombre que tiene vida eterna, el hombre que tiene la vida eres tú. Yo no voy para los fariseos, Pedro dijo, en pocas palabras, Pedro lo dijo ahí, no pocas palabras. Pero dijo, ¿por qué no hay dónde ir? Porque no o Jesús o los fariseos. No había más. Y Pedro dijo, no, es que yo no voy para allí porque allí no hay vida. La vida la tienes tú. ¿Ves? Pedro fue sabio y entendido lo que la iglesia no lo ve ahora. Y dijo Pedro, yo no voy a seguir a los fariseos que son pecadores igual que Pedro. No, voy a seguir al Maestro Jesús, que el que Dios puso como autor de toda vida eterna. Dice así, oigan. En 1 Corintios, oigan lo que dice el apóstol Pablo y el Espíritu Santo. Pero que esto es para que nosotros la iglesia entendamos lo que significa el bautismo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Sí? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fueron sumergidos. ¿En cuál nube fueron bautizados? Porque si dijéramos nosotros, porque hay que dar explicación esto, si dijera que fueron estas nubes que están aquí, entonces todos ya somos bautizados. No en esa nube no. No en esa nube que está allá, la que está en los altos, los cielos. No, no fueron en esa. No. En la nube que ellos fueron bautizados fue en la nube que Dios descendió para ellos. La que dice la Escritura que en el día estaba la nube ahí protegiéndolo del sol. O sea, la nube que Dios mandó, ellos quedaban debajo de la nube los sumergía a ellos. Y cuando dicen el mar, conocemos la historia, cuando Moisés se vio acorralado, que Jehová le dio lo que tenía que hacer, él sabía lo que tenía que hacer, Dios dividió a través de Moisés el mar. Y ellos, el mar estaba dividido, pero ellos estaban sumergidos. Ahora, que el agua no lo estaba tocando, era otra cosa, pero ellos estaban sumergidos en el mar. Era así, fueron bautizados, fueron sumergidos. Bautizar es sepultarte. Estaban sepultados debajo del mar. Y la prueba bíblica está que estaban sepultados debajo del mar. Hasta el agua no lo estaba tocando. Gloria a Dios. Porque Dios lo estaba guardando. Dice la palabra de Dios que cuando ellos pasaron, porque ahí estaba, detrás de ellos estaban los carros del faraón, fueron ahogados. ¿Usted ve? Porque Dios dejó que las aguas volvieran otra vez, cayeran a su sitio, y ellos quedaron, entonces los otros quedaron ahogados debajo de las aguas, los egipcios. Amén. Alabado de Dios sea el nombre de Dios para siempre. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Cuando habla que todos comieron, 1 Corintios 10. Cuando hablan que todos
Óigame, cuando dicen que hablan que todos comieron del alimento espiritual, quiere decir, si usted se va a Éxodo, yo no voy a ir para allá, pero para que usted entienda, si usted se va a Éxodo 16:35, le va a decir que comieron del maná. ¿Por qué dice el alimento espiritual? No es que está hablando de la Sagrada Escritura ahí, no. Está hablando del alimento espiritual, quiere decir, porque el maná no salía de ellos, no lo producían ellos, venía del cielo, porque ellos estaban en un desierto. Amén. Y Dios lo manda, y todo lo que viene de arriba es espiritual. Amén. Pero todo lo que produce la tierra aquí, si ellos habían cultivado, entonces Pablo le ha dicho que habían comido alimento espiritual, no, que habían comido alimento normal en la tierra, terrenal. Pero como Pablo dice, todos comieron del alimento espiritual, fue porque el maná, dice ahí en eso, se lo puede examinar el que quiera, estos 16:35, el maná que descendía, Dios lo enviaba del cielo, por eso el apóstol dice que es espiritual, alimento espiritual, porque la comida descendía del Padre de allá del cielo. Amén. Amén. Y dice aquí, y cuando dice aquí también, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Quiere decir aquí que el agua que ellos estaban tomando era agua así de esta misma agua, una agua de esa misma. Pero la diferencia es que esa agua no salía del grifo, no salía del grifo de aquí, de la tubería debajo de la tierra, no salía del acueducto. El agua que los judíos estaban bebiendo salía de Jesucristo, que Cristo dice la palabra, es la roca. Amén. Y por eso decía que todos estaban bebiendo la bebida espiritual. Amén. Amén. Porque el agua no dependía de un río, no dependía de una tubería. Venía de las rocas de Cristo, de la peña, como dijo Dios, no sé. Toca la peña, ese Jesús, dijo Dios, que le va a dar agua. Amén. Amén. Pero todos pasaron por un bautismo, todos fueron sepultados en la nube, todos fueron sepultados en el mar. Esto es bautismo. El bautismo significa sepultura. Pero dice aquí que fueron sepultados en un estanque, en un agua posada, en el mar, en las nubes. Dice el Señor. Esto es el Señor que está hablando. De detrás. Ahí lo dejamos. Y vamos a seguir examinando. Gloria a Jesús para siempre. Primera de Pedro. Mira lo que vamos a demostrar otra vez, que es lo que significa el bautismo, sepultura. Pero tiene que sepultarse. Y vamos a mostrar otro ejemplo del antiguo pacto, lo voy a coger, que está revelado en el Nuevo Testamento. Para que la iglesia entendamos lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está enseñando hoy. Lo que Dios está diciendo hoy. Todo lo que el hombre ha dicho ha sido modificado. Todo lo que el hombre ha dicho ha sido modificado por el hombre. Pero eso se llama muerte. El apóstol Pablo dice una palabra muy grande y la iglesia no la entiende. Que tenemos que poner asunto. Fileto y Emineo fueron dos que se comenzaron, se desviaron. Estaban dentro de la fe. Ya de Dios, adentro. En un momento u otro comenzaron a desviarse de su sabiduría de ellos, por ser hombre. El hombre está muy bien. Digo, Señor, líbrame. Líbrame de desviarme de esta palabra. Líbrame de enseñar otra cosa. Tú sabes que soy imperfecto. Tú sabes que soy un pecador. Estoy luchando. Pero tú me has aceptado así, no soy digno de ti. Pero no, que nunca, líbrame de que yo nunca agarre esta palabra para modificar esta palabra, sea para dinero, sea para vanagloria. Líbrame de esta cosa. Porque este es un problema grave y grande. Amén. Dijo, Fileto y Emeneos, que se desviaron y trastornaron la fe de algunos, o sea, arrastraron a algunos con ellos, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Oigan, para que usted vea, ya tú estás diciendo que la resurrección se ha efectuado, pues ya Cristo había venido entonces. Si Cristo vino, dejó a Pablo, dejó a todo el mundo, y dejó a los apóstoles, ya tú estás diciendo eso. Su palabra carcomen como gangrena. Y nosotros sabemos que la gangrena no es buena. Que agarra y se va, comienza en un dedo y comienza y agarra todo el pie, y de todo el pie lleva hasta todo el cuerpo. Que si no muchan la pierna, nos mata. No, porque no invade todos nuestros miembros del cuerpo. Dice, así son las palabras de ellos, no dice las de Dios. Son palabras que destruyen. Cuando usted hace esas cosas, esa modificación del hombre, que Dios no ha modificado nada. Porque es imposible que Dios mienta, miento usted y miento yo. Somos unos mentirosos todos. Pero Dios no miente. Este que está aquí es un mentiroso, pero Dios no miente. Amén. Dice el apóstol Pablo cuando está hablando con las escrituras,
Yo hablo verdad en Cristo Jesús, no miento. Cuando Pablo dice, yo hablo palabra de Dios y no gloria a Jesús y no miento. O sea, cuando está hablando con la palabra de Dios, dice, claro, no estoy mintiendo, ¿qué palabra de Dios que estoy hablando del apóstol Pablo? Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Nosotros lo que predicamos la palabra de Dios o lo que enseñamos, no por la imperfección, no por lo que yo no tengo potestad, yo tengo mis defectos, tengo mis debilidades humanamente, siempre lo digo. Y le digo, Señor, tú me has llamado, porque yo soy un hombre que te estoy fallando y te fallo cada un segundo. Y yo no sigo para que tú me has llamado, pero Él es la misericordia de que me dice, es por misericordia que lo tengo aquí. Siempre y cuando yo no toque estas escrituras como la están tocando ahora y la quiera modificar, no tengo un problema muy grave. Tengo un problema, pero no muy grave. Porque la misericordia está ahí. Hasta que yo no quiera coger esta palabra para como yo quiera, entonces las escrituras, hacer a Dios como que Dios es un mentiroso y Dios no miente. Como que Dios hoy me dice una cosa y mañana me dice otra. Dios no es así. Dios es firme y veraz. Primera de Pedro 3. Vamos a demostrar en Primera de Pedro 3:18. Lo voy a comenzar en el 3:18 porque para dar un chima de entendimiento. Primera de Pedro 3:18 dice así. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos. ¿Para qué? Dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea que la muerte de Cristo no fue en vano, y no puede ser en vano. La muerte de Jesucristo, los padecimientos de Jesús y el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo fue para presentarnos a Dios. Pero presentarnos a Dios ¿cómo? Como justificado. Para presentarnos a Dios ¿cómo? Como santificado. Para presentarnos a Dios ¿cómo? Como Salvador nuestro. Amén. Pero oiga lo interesante que no yo quiero caer. El cual fue y predicó, Jesucristo fue y predicó ¿a quién? Vamos a decir aquí. El cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí no podía predicar ni Pablo, ni Pedro, ni Juan. Ni ninguno de ellos, pero eso sí. A los espíritus encarcelados. ¿Cuáles son estos espíritus encarcelados? Jesucristo dice, al cual dice el apóstol Pedro, que Jesucristo fue y predicó. Porque Pedro no dijo, fui yo y prediqué, pero no podía. Porque para Pedro predicar ahí, a esos espíritus encarcelados, Pedro tenía que morir. Y su espíritu tenía que salir de su cuerpo. Porque allí no podemos ir. O Dios no puede estar allí, aquí como estamos nosotros, con esta carne y este cuerpo. No. Pero a Jesucristo sí. Porque Él es el autor de la vida. Amén. A Jesucristo todo lo puede. A Él le dio todo el poder, hermano. A Jesucristo no lo limitaron. El Padre no lo limitó, pero dijo, todo potestad te lo he dado. Amén. ¿Se ve? Jesús es el único que puede llegar ya a donde están los espíritus encarcelados. Jesús es el único que le dice, y predicar y hablar de su padecimiento, de la muerte y resurrección y de este evangelio. Jesús. Y el que cree, aunque murieran un tiempo atrás en pecado, que van a decir que cuáles son esta gente. Jesús le dice, te perdono y tan perdonado. Y te lo saca de ahí, ven. Ahora tú vas para este lado. Es Jesús el que puede. Amén. Él es el que me puede sacar para el infierno, llevarme y sacarme. El hombre no entiende eso. Que está mandando a la gente del mundo, que está mandando el otro para el infierno porque está haciendo esto. No, es Jesús. Y ahora dice aquí. A los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Ve, ¿cuáles son estos espíritus? Dice, encarcelados. Estos espíritus encarcelados fueron los que murieron ahogados en el diluvio, en los días de Noé. Mientras que se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Ve, que además se salvaron muchas personas. Noé y sus hijos, la mujer de sus hijos, su esposa de Noé. Pero no se salvó más gente. Es decir, pocas personas fueron salvas. Y la cuenta 8. Preciso 8. Pero estos espíritus que murieron, que estaban encarcelados, fue lo que cuando Dios acabó el mundo antiguo. Que Dios ellos fueron sepultados por el agua. Y aquí dice la palabra de Dios, eso Dios lo tomó como bautismo. Para cuando Cristo fue a predicarle allá a ellos, no había, entonces dirían ustedes, pero entonces estos que murieron ahogados en el diluvio, entonces tenían que traerlo para la tierra, porque no dijo Dios que ese era un bautismo ya. ¿Se ve? Porque Dios es el dueño de su palabra,
Dios es el que hace lo que quiera con su palabra. Jesucristo le dijo cuando plantó la viña, le dijo a aquel, mira, es un denario, la vida eterna para todos. No importa que venga y se convierta 10 años después. No importa, entraron uno a la mañana temprano, dice la palabra, entraron uno a las 11. Entraron uno, dice la palabra de Dios, casi a las 5 de la tarde. Y cuando llegó el día, o sea, cuando llegó la hora de Jesús darle la vida eterna a cada uno de nosotros, uno de los que entraron temprano reclamaron. Y dijeron que cómo estos que entraron a las 5 de la tarde y los otros que entraron a las 11 de la mañana, dice ahí, ahora no es para siempre, van a recibir lo mismo que ellos que entraron temprano. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Amigos, no quedamos en un denario, no quedamos en la vida eterna. Eso no es que otra cosa. ¿Qué es lo que Jesús ha prometido? La vida eterna para todos igual. No vale que usted se convierta. Eso quiere decir, no vale que porque usted tenga que 50 años en el ministerio y yo llegué ayer y me convertí en un mes y vino Jesús. Me va a dar lo mismo que usted que tiene 50 años. La vida eterna. Amén, amén. Eso no prometió otra cosa, Dios. Eso fue lo que Jesús dijo. No quedamos que creo que esté prometido así la vida eterna. ¿O acaso tú tienes envidia porque yo soy bueno? No hago yo lo que quiera con lo mío. ¡Ve! Pero no soy yo que lo puedo hacer. Dios no me da otra potestad. A Jesús sí. Porque usted sabe quién es Jesús. Jesús es el Espíritu Santo que se hizo carne. Y eso es la Escritura. Amén. Ah, usted sabe dónde viene Jesús. Usted viene de su papá. Yo vengo de mi papá y mi mamá, pero Jesús, la analogía de Jesús aquí en la tierra, carnalmente, no es analogía carnalmente, espiritualmente sí. Porque lo que Dios está demostrando a Abraham es espiritualmente. Mandó a Jesucristo a nacer, dice, de tu simiente y de ahí para dar la salvación entera. Esta salvación es espiritual. Jesús dijo, yo no soy de este mundo. ¿Ve? Jesús dijo, yo me voy de aquí porque yo no soy de aquí. Jesús dijo. Pero ¿cuál de ustedes nosotros digamos nosotros que no somos de este mundo? Que no hemos nacido aquí, que mi papá y mi mamá son terrenales. Por eso la palabra dice que Jesús sin analogía es ese, cuando dice en Hebreo capítulo 7, que habla de que Melquisedec, Jesús es semejante, el sacerdote de Jesucristo es sacerdote para siempre, el semejante de la Melquisedec, que dice que es hecho sacerdote para siempre, sin padre, sin madre. Entonces está hablando claro. ¿Ve? Jesucristo sin padre y sin madres, en el sentido espiritual está hablando. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Entonces, Amén. Él puede hacer lo que Él quiera, pero usted y yo no lo podemos hacer, bendito Dios. Y oiga lo que dice aquí lo interesante, donde yo quiero caerle a ustedes. Sabemos que está hablando de esa gente del diluvio, la que poca gente dice que decir que fueron muchas personas, fueron salvas. Dice las Escrituras. Y las otras perecieron en agua. Dice, el bautismo, usted ve, eso es un bautismo, que Dios lo tomó como bautismo. El bautismo que corresponde a esto, ahora no salva. Pero en el Evangelio este bautismo no tiene ninguna validez. Pero para ellos sí. En el tiempo de ellos, que ellos murieron ahogados, sí. En ese tiempo Dios lo tomó como un bautismo válido. Dios lo tomó como pero dice, ahora especifica claramente, dice, ahora no, este bautismo de ahora no salva. Jesús Cristo. Dice el Señor que este bautismo de ahora no salva ni tampoco quita ninguna inmundicia del pecado. Porque eso fue para el tiempo del diluvio. Y Dios dijo, ya están bautizados. ¿Usted ve? Él es el que salva, hermano. Pero ahora en el Evangelio no. Porque en el Evangelio este es el bautismo para el tiempo de nosotros. El que tiene validez es el que Jesucristo estableció ahora, a los que estamos vivos. Pero a estos que murieron ahogados en el diluvio, dice la palabra de Dios, murieron ahogados en el diluvio y fueron encarcelados, dice la Sagrada Escritura. Estos, dice la Escritura, para ellos tuvo su validez, pero para nosotros no, especifica claramente. Ni quita la inmundicia de la carne, sino que como dice, ni quita la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea que Dios obró la misericordia de Dios, obró aquí por la resurrección de Jesucristo. Por eso fue que yo digo que eso era un bautismo. No un bautismo, dice, no salva ni quita pecados, Señor, el no vale el diluvio ahora para nosotros, pero para la gente de Noé sí vale. Sí válido para ellos, pero para nosotros no. Gloria a Jesús para siempre.
especifica claramente, ¿ves? Sino que esto fue un auto de Dios que tuvo por la resurrección de Jesucristo. Dios quiso usar misericordia. Ya esa gente había muerto en pecado, para que usted vea. Usted no le está condenado a nadie, usted debe callarse la boca mejor. Esa gente estaban condenados, según Dios. Ya esa gente estaban condenados porque esa gente ya ha muerto en pecado. Pero Dios, cuando Jesucristo resucitó, entonces Dios, ¿qué hizo Dios? Bueno, por la resurrección de Jesucristo, Dios dijo, bueno, vayan allá a esta gente que murieron ahogados en el diluvio y vayan a Jesucristo que fuera a predicarle a ellos. Y entonces Jesucristo hizo lo que Dios lo mandó y Dios dijo, bueno, esta gente ya fueron bautizados porque murieron ahogados. Y Dios, para Dios, dijo, que es el que tiene el poder y el que sabe todo, dijo Dios, ya están bautizados, dijo Dios. Pero para nosotros ese bautismo no tiene ningún sentido, ningún significado oral. Dice la palabra de Dios en el Evangelio. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a él y a él están sujetos ángeles y autoridades y potestades. Quien ha subido al cielo y está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A él, ¿quién es él? Al Maestro Jesús. Ese es el único. Entonces vemos claramente que el bautismo significa sepultura. Los que murieron ahogados en el diluvio no murieron sepultados por el agua. ¿Ven? El diluvio, ellos estaban en la tierra y golpearon, sí, claro que sí. Pero dice la palabra de Dios que Dios abrió la catarata del abismo, gloria a Jesús. Fueron abiertas, donde Dios retiene para que no inunde la tierra. Y comenzó a llover de arriba y de abajo vino el agua y lo inundó. Entonces estaban sepultados. Fueron sepultados. ¿Por qué? Murieron ahogados, sepultados debajo del agua. Gloria a Jesús para siempre. Y esto significa, hermano, el bautismo, sepultura. Así cuando usted lo retiene a sepultura, 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses, 3 meses, cuando el pastor le dé la voluntad, mejor dicho. Porque era modificado el mandamiento de Dios. ¿Esto es bíblico? Esto está aprobado por Dios. Dios ha mandado hacer estas cosas ahora. Si Dios manda hacer estas cosas ahora, entonces en Dios hay confusión. Pero la Escritura dice que en Dios no hay confusión, que la confusión está en el hombre. Amén. Cuando el hombre se aparta o quiere modificar los mandamientos de Dios. Dice las Sagradas Escrituras. Amén. Lo dejamos ahí en el verso 22, porque hasta ahí llega. Entonces, nosotros vamos a tener el problema. Pero el problema de nosotros, siempre lo he dicho, no es conmigo, ni usted conmigo, es con Dios. El hombre lo lleva y lo quiere llevar a un tiempo como ellos quieren. Otra de las cosas que el hombre ha puesto. Ha puesto el matrimonio, que el matrimonio es cosa terrenal, ¿eh? Y demuestro que el matrimonio no es espiritual. Si no es matrimonio, y no estoy diciendo, no estoy hablando mal del matrimonio, el diablo, Señor Jesús reprende el diablo. No, porque ahorita dicen, mira cómo la hermana está hablando mal del matrimonio. No, el Señor Jesús reprende el diablo. No es así. Porque el matrimonio es algo terrenal que Dios estableció. Amén. Para nosotros formar nuestra familia y también para que la mujer no quede desamparada si un día yo fallezco. Amén, amén. En la tierra. Santo de Dios, no, porque hay que hablar claro, el Señor Jesús reprende el diablo. Sí, porque ahorita cuando quieren torcer a lo que estamos enseñando, ahorita comienzan a buscar algo para querer torcer la bendita Sagrada Escritura o decir que yo he dicho algo. No especifico y hablo claro. Pero sin embargo, el matrimonio no tiene nada que ver para yo ser bautizado. El hombre lo ha puesto, el hombre lo ha modificado. Cuando una pareja está viviendo juntos y uno de ellos se convierte, ¿qué le dice? A mí me lo dijeron a mí mismo. Lo digo por experiencia, vivida por mi propia experiencia. ¿Qué le dice el pastor? Ah, no, hermano, yo no puedo bautizarlo porque usted está fornicando. Y mientras usted no se case, yo lo bautizo. No lo bautizamos. Ahora, ¿qué es lo que me sepulta a mí? Lo dijo en Romanos capítulo 6. Que tengo que sepultar con la semejanza de Cristo. ¿El matrimonio o es el bautismo? Mi pregunta es esto. ¿Es el matrimonio que me va a sepultar el viejo hombre o es el bautismo? Bendito sea Dios para siempre. Dios no ha dicho esto. Dice Dios, busca primero lo de arriba. Busca primero mi palabra y lo demás a la añadidura.
se te dividirá, dice Dios. Eso fue lo que dijo Dios. Arrepiéntete primero, conviértete a mi hijo. Y después todas las cosas se te van a ser añadidas, pero va a añadir Dios, no el hombre. Amén. Y ellos han dicho que no lo pueden bautizar, pero es el hombre que ha dicho esto, eso no está bíblicamente comprobado. Y entonces, ahí van aquellos, como ovejitas en Mateo, así. Si la mujer no se quiere bautizar, o es el hombre que se, o es la mujer que se convierte y el hombre no se quiere bautizar, viceversa, eso no tiene que ver en el caso que sea. Y no se quiere, casar, dice, no, fulano, yo no me quiero casar contigo todavía, yo estoy viviendo contigo hace muchos años así, porque ahora no me sale casarme. Entonces hay un problema ahí porque ya el pastor va a decir, bueno, usted tiene que apartarse de ella. O si es la mujer, el pastor le va a decir, usted tiene que apartarse de ella, eso es una mentira del diablo. Señor lo reprende. Que es el mentiroso, que es el que contradice la palabra de Dios. Dios dice que tiene que ser, que tiene que bautizarlo, porque Dios no ha puesto eso. En ninguna parte de las escrituras registran eso. Dice la palabra, que lo vamos a examinar más adelante, que el apóstol Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo como a 3,000 personas y no le preguntó Amén. a ninguno de ellos su estado civil, si estaban casados, si estaban viviendo juntos con una mujer, si no se habían casado o no. Solo que se arrepintieran y se bautizaran para perdón de su pecado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Dice que se añadieron, vamos a leer, como 3,000 personas en aquel día. Vámonos a dejar a los judíos, porque quizás me digan a mí, no, porque los judíos estaban bajo la ley, una ley de Dios, pero los judíos ninguna ley de Dios obedecieron, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Pero vamos a dejar a los judíos, porque si por si acaso me dicen a mí, eso los judíos. Vámonos para los samaritanos, no judíos. Dice que Felipe está predicando en Samaria, que también lo vamos a examinar. Y que los que creían en las palabras que Felipe hablaba, que predicaba el Evangelio, dice que eran bautizados todos, se añadieron al bautismo, y eran muchos bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero Felipe no le pregunta, ya está fuera de Israel, hasta Samaria, estos no son judíos. Ahora, ¿por qué entonces Felipe no le preguntó? Y si es uno que está viviendo con una mujer y no está casado, no se puede bautizar. ¿No dijo así? Esto no está comprobado, eso no está, pero todo eso lo ha puesto el hombre. Y la iglesia, lo malo de esto es que la iglesia lo acepta. Y las escrituras no lo respaldan. Y esas cosas vamos a demostrar que todas esas cosas son falsas y añadidas falsamente. Que aquí, el que quita pecado es Jesucristo, cuando hacemos las cosas como Jesús mandó. Amén. De lo contrario, si lo hacemos contrario, nuestros pecados están ahí, igualito. Crece. Ahí están. ¿Por qué lo dijo? Porque lo pongo como ejemplo. Aquella mujer que fue llevada, hoy Señor ha sacado mucho ejemplo por la gloria de Dios, bíblicamente. Santo Dios para siempre. Lo que está hablando lo pongo como ejemplo y lo afirmo en la escritura. Porque así que Dios habla de su palabra. Que fueron llevadas por aquellos israelitas. Escriba el fariseo y su cómplice de él. Donde Jesús, porque la encontraron en acto de adulterio, ¿no? Y Jesús se le dijo claramente, que sabemos la historia, eso dijo, sí, claro. Ahí está escrita porque la ley no se fue Jesús que la dictó. Antes de Jesús se carne. Amén. Digo, sí, claro, lo que Jesús ha dicho no se va a contradecir porque eso es lo que dijo el Padre. Es la palabra del Padre. Amén. Eso dijo, no, claro, lo pueden hacer. Pero hay una cosa que yo les voy a decir a ustedes antes que lo hagan. Ustedes están limpios. Ustedes no tienen pecado. Cuando si ustedes están limpios, ustedes han obedecido la palabra de Dios, ustedes han obedecido la ley de Dios, sí lo pueden hacer. Pero no han obedecido ellos, también eran transgresores, también eran desobedientes. Y nadie pudo tirar la primera piedra. Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Jesús sabía que debían ir. Y la mujer le dijo, ya no están, Señor, ni yo te acuso. Vete y no peques más. Pues ya tú estás limpia. Tú cometiste adulterio, pero ahora yo te he limpiado. Vete y no peques más. Ve, ¿cómo es? Cuando yo permanezco en lo que Jesús me dice bajo su palabra, entonces mismo hay pecado. Ya estoy limpio. Pero cuando yo modifico, enseño cosas, o añado o quito algo a las escrituras, y enseño errónicamente, y pongo mandamientos míos, mis pecados están ahí retenidos. Y Dios dijo que ninguna cosa inmunda entrará en esa ciudad. Yo no lo creo, ni lo veo así. Están retenidos. Y lo demuestro en otro versículo bíblico más claro, que es así como estoy enseñando ahora la palabra de Dios. Amén, amén. Y lo vamos a demostrar.
Gloria a Dios para siempre. Lo que enseña. Amén. Gloria al Señor para siempre. Lo que estoy enseñando, ahí mismo, en la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Vamos a demostrarlo por la palabra, ¿eh? Esto no es de que vamos a demostrarlo por las escrituras. Gloria a Jesús para siempre. Déjame ver si estoy diciéndolo bien. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 8. Amén, que los unos a los otros. A ver, antes. Sí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Vamos a demostrarlo ahí. Dice así. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es permanecer en la palabra de Dios. Dice que tendremos ferviente amor, pero ¿cuál amor? No es el amor del hombre, que el hombre no sabe lo que es amar, en el amor de Dios. Que nos mantengamos fervientes, que es encendido en ese amor. Amén. Porque ese mismo amor es que quita multitud de pecados. Y Jesús dijo, si tú me amas, tú guardas mis mandamientos. Entonces, el que Jesús considera que lo ama, es aquel que guarda sus mandamientos. Y es amado por Jesús. ¿Y cómo que Jesús lo ama? Bueno, Jesús nos ama, cuando nosotros guardamos los mandamientos, Jesús nos corresponde quitándonos toda nuestra inmundicia. Limpiándonos de todos nuestros pecados. Amén. Pero también en Santiago dice 5:19. Vamos a, porque quiero examinar esto para seguir diciendo. Pero vamos voy a Santiago 5:19. Lo mismo también que es lo que me mantiene que mis pecados no son retenidos es cuando yo, en Santiago me enseña, es cuando yo, si estoy extraviado y yo oigo al hermano, entonces todos los pecados que estaban en mí ya no están retenidos más porque volví a obedecer a Cristo. Pero si estoy en desobediencia, mis pecados están ahí. Amén. Pero no soy yo que lo estoy reteniendo. O sea, no es Jesucristo que lo está reteniendo, soy yo con mi desobediencia. Amén. Amén. Dice así, en Santiago 5:19, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, lo que nos traemos la verdad somos cuando nosotros o modificamos las escrituras o añadimos, quitamos algo o enseñamos algo que bíblicamente no se puede comprobar. Amén. Entonces estamos tratando de la verdad, dice aquí, porque la verdad es la palabra de Dios. Y Jesús es la verdad, porque son las palabras de Dios. Amén. La palabra dice claramente, si se ha extraviado, dice, y yo lo hago y lo hace volver, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Ves? Amén. No estoy hablando mentiras, estoy hablando verdad. Cuando usted se extravía de la verdad, su pecado, los pecados están retenidos. Usted los retiene. Porque usted vuelve otra vez a pecar. Ya usted conocedor de la verdad, usted es peor. Jesucristo dijo que aquel que es conocedor de la palabra de Dios es peor que aquel que peca y se mantiene en desobediencia, es peor que el que nunca lo ha conocido. Aleluya. Gloria a Dios. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo, claro. Jesucristo habló claro, sin rodeo. Entonces demostramos esto. Otra de las cosas que he enseñado también y no está bíblicamente comprobado, como acabé de dije ahorita, anteriormente, vuelvo y repito estas cosas por si quizá alguien no lo ha escuchado. Hay iglesias, como acabé de explicar otra vez, estoy repitiendo lo que dije la otra vez, por si acaso, por lo digo, repito, por si acaso alguien no lo escuchó. Que vamos a demostrar con el bautismo que todas esas son cosas, fábulas de hombre y cosas que los hombres han puesto y nada de eso lo aprueba Dios. Que un hermano se descarrera. Y dice, bueno hermano, el hermano dice, bueno hermano pastor, me voy a reconciliar con el Señor. Ah, todo está bien, sí, pero hermano, te tiene que volverse a bautizar de nuevo. Eso es falso. Porque usted está sepultado una vez para siempre. Amén. Amén. Otra cosa que dicen ellos, lo hizo para siempre, es cuando usted, por ejemplo, se bautiza en una de las congregaciones que no estén caminando como deben caminar conforme a la palabra, dicen, bueno hermano, usted estaba en aquella congregación, pero aquella congregación no estaba caminando conforme a la palabra, usted tiene que volverse a bautizar aquí, ahora no, esto es falso, esto es mentira. Eso no es cierto, yo no prueba eso.
Lo hemos demostrado ahora en Santiago, lo que estoy hablando. Por eso vuelvo, repito lo mismo para concordar estos versículos. De Santiago que hablé, en el capítulo 5, en el versículo 19 de Santiago. Que si yo hago volver a mi hermano del error, que se apartó de la verdad, y lo hago volver del error, dice la palabra de Dios, dice que he salvado una alma y que se ha cubrido multitud de pecados. Amén. ¿Ve lo que estoy diciendo? Eso es falso. Ya fue, aunque se haya bautizado, gloria a Dios, en una congregación que estuviera errónicamente, enseñando errónicamente, ya está sepultado para Dios. Nada más. Amén. Una vez y para siempre. No crea el hombre, no quiera modificar. Eso es falso. Y aquí lo demostré en Santiago también, 5:19, lo que estoy diciendo. Lo que tiene que volver a la verdad. Volver a salir del error. Y si se sale del error y coge el camino a la verdad, todos los pecados van a ser perdonados y vamos a ser limpios de nuevo. El bautismo es una vez. Otros, gloria a Jesús, dicen, no, hermano, usted fue bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, usted tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús, hay que hacer un bautismo. No, eso es falso. Y aunque se hiciera en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ya está sepultado. Acabo de explicar que la sepultura, el bautismo es sepultarse, y sepultarse es una vez. Si lo hicieron como Dios dijo. Ahora, si usted lo metieron en una piscina, no, usted no está bautizado. Porque usted no está sepultado para Dios, para el hombre sí. Ahí sí. Pero si usted lo bautizaron en agua corriente, ya usted está sepultado como dijo Dios. Eso es demostrado bíblicamente. Amén. Bíblicamente demostrado, aunque para el pastor dice que usted está bautizado, yo tengo que ver que el pastor cree que yo estoy bautizado. El pastor, yo tengo que ser bautizado, para el pastor se llama Jesús. Y me dice que tengo que bautizarme en agua corrientes. Amén. Son muchas cosas que las iglesias hacen mal y que el hombre, por modificar los mandamientos de Dios, por alterar la palabra de Dios, se aparta de Dios y pone cosas de él y la iglesia va como una ovejita y lo acepta. Bendito sea Dios para siempre. La iglesia no protesta, la iglesia no le pone un alto a esto, la iglesia es cómplice de todas las cosas malas que se están haciendo. Un testigo cómplice de la iglesia. El testigo cómplice es el testigo que se calla y que no habla. Se hace cómplice de todas las cosas malas Amén. que están haciendo en la congregación de la iglesia de Jesús. Y todas esas cosas lo voy a demostrar bíblicamente. Ahora, yo no voy a traer contienda. Usted quiere seguir bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, hágalo, su cuenta suyo. Usted no deja que la luz resplandezca. Y usted no quiere que Dios le resplandezca la luz, pero usted sigue haciendo la cosa mal. Allá su cuenta de usted. Porque yo no voy a estar en contienda. Porque Mateo 28 lo dijo y lo voy a explicar. Y lo dice y no lo voy a decir que no. Porque si digo que no, entonces ¿qué espíritu tendré yo ahora mismo aquí que estoy predicando? Es cierto, lo dice. Amén. Pero voy a dar la explicación bíblicamente. La explicación que Dios manda bíblicamente. El por qué. Tiene que ser la hora, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesús para siempre. Gálatas. Santo Dios. Capítulo 3. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Gálatas capítulo 3. De Jesús Cristo. Capítulo 3. Versículo, ¿cuál es el versículo? 26 hasta el 27. Vamos ahí, por favor. Para la gloria del Dios Padre Celestial. Buscarlo aquí. Santo Dios para siempre. Para comprobar a ustedes, yo creo que algunas cosas ya hemos quedado claras. Una de las cosas que hemos quedado claras es que el bautismo es sepultura, sepultar el viejo hombre, en la semejanza de la muerte de Cristo. Una de las cosas que hemos declarado que ha hecho falsa, que nadie se puede bautizar en una piscina.
¿Por qué? Porque en una piscina eso no está eso no está, no lo aprueba Dios. Dos de las que hemos demostrado hoy es que después que usted es bautizado, no importa que sea en el nombre del Padre y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús, en cualquier congregación que no esté bien, ya el bautismo es una vez para siempre, ya usted está sepultado y no hay que hacer más nada, solo que usted volver del error a la verdad. Esas son las cosas que hemos mostrado. Otra de las cosas que hoy hemos enseñado y hemos demostrado bíblicamente, para ver si entendemos, yo no lo entretenimiento, son unas, de que usted no tiene que estar casado para ser bautizado, eso es falso. Son añadido cosas por el hombre. Usted lo que tiene que arrepentirse y convertirse, dice la palabra de Dios. Esas son de las cosas que hemos enseñado. 3. Una de las otras cosas que hemos enseñado, que otra de las cosas que vamos a enseñar, lo voy a demostrar más, falso, que el hombre lo lleva 1 año, 6 meses, 3 meses, no diga ahorita, lo que sea, el tiempo que quiere el pastor, que es el jefe, porque ahora no es Jesucristo, sino el hombre se ha autonombrado jefe. Alabado sea Dios. Porque mi jefe se llama Cristo Jesús. El jefe de ustedes aquí no soy yo y no soy jefe de nadie. Si aquí una gente cree que ustedes, que yo soy el jefe, coja esa puerta y váyase, porque yo no lo salvo a ustedes. El jefe es Jesucristo. Amén. Ese es el jefe, y ese que hay que obedecer. Y es el que hay que seguir. Imperfecto como ustedes y como yo, que ustedes están mirando la perfección mía y no se miran a la suya, como hermano. Imperfecto todo, pecadores todo, pero hay que seguirlo a él, sin quitar ni añadir nada. Es su bendita santa palabra. Amén. Y hemos aprendido esto. Ahora dice la palabra de Dios. En Gálatas, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo de Dios. Dice así, Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ponga asunto aquí. No dice que todos los que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo estamos revestidos. De Cristo. De Jesús. Todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, dice el apóstol Pablo aquí, de Jesús estamos revestidos. De Cristo Jesús. Amén. Tú no puedes estar en contienda. Es porque entonces hay que ver, porque aquí hay una luz que Dios le mostró a estos hombres y que le mostró a la iglesia. Pero aquí la arrogancia suya no lo deja ver. Y usted se queda ahí, como dije ahorita, arraigado. No, yo lo voy a seguir haciendo así, porque así lo dice las escrituras. Una vez yo estaba allá en la autopista 9, que estaba comprando una persiana, y andaba con un tío mío, un tío segundo mío, hermano de mi papá de crianza, y él también ya se había convertido. Y yo encuentro uno de que se paran de esto, religioso. Y comienzan a decir, y comienzan a hablar, no, porque arrepiéntase, conviértase, como dice la palabra, y hacer discípulos por toda parte del mundo, y enseñar lo que vale el mandamiento, y bautizarlo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Hermano, me lo acerco el hombre. Hermano, usted es cristiano. ¡Fuera la gloria de Dios! Yo, como mansedumbre y todo. No andaba con la vida mía porque yo andaba en diligencia. Hermano, ¿cómo usted dice que está usted enseñando que hay que, para bautizarse en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? Sí, porque la Escritura dice, sí, hermano. En Mateo 28 lo dice. Yo sé lo que usted me está hablando. Hermano, pero mire, vamos, eso tiene una explicación bíblicamente. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. Entonces los apóstoles están mal todo. Todos están mal. Porque los apóstoles ellos mismos dijeron que bautizaron en el nombre de Jesús. Y no en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Padre y Espíritu Santo. ¿Dónde está su Biblia? El hombre se metía a revoltear ya. Ahí comienza el espíritu de ir a entrar en el hombre. Digo, hermano, yo no ando con la Biblia mía, pero si usted quiere yo le puedo citar la cita bíblica a usted, donde en el libro de los Hechos nunca se bautizó en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y ese hombre, cuando yo le dije así, ¿qué clase de cristiano es usted? ¿Qué dijo su Biblia? Digo, no tiene que ser, usted no tiene que decirme que el cristiano soy yo, hermano. Va a ser hermano, usted tiene el Espíritu Santo. Usted no tiene el Espíritu Santo. Que dice, usted no tiene los frutos del Espíritu. Paz, amabilidad, templanza, mansedumbre. ¿Dónde están esos frutos, hermano? Yo le estoy hablando a usted normal. Ese hombre se le dio una ira tan grande, porque así que se pone que se sube más que una Coca-Cola. Que ese hombre inmediatamente venía a la guagua y se montó al lado mío. Yo pensaba que iba a seguir hablando conmigo, porque yo le dije, mi hermano, mire,
ya antes de venir a la guagua, vamos a dejarlo así porque estaba muy enterado y no vamos a estar en esa guagua y hay gente del mundo. Y nosotros no estamos puestos para hacer tropiezo al mundo. Vamos a callarnos ya y vamos de eso así y Dios le bendiga y no pasa nada. Cuando él se sentó al lado mío, yo pensaba que iba a volver a hablar conmigo, que lo iba a parar ahí mismo porque yo no iba a hacer tropiezo al que estaba ahí. Él se quedó callado. Y cuando él se remontó antes que yo, ese hombre no me dijo nada. Un enemigo totalmente de mí. Ni Dios le bendiga, hermano, ni nos vemos. Nada. Totalmente mi enemigo. Pero es por esto. ¿Por qué? Porque nosotros no aprendemos a escuchar. Porque nosotros nos creemos más sabios. Porque nosotros nos idolatramos porque mi pastor me enseñó así. Y esto no es que mi pastor me enseñó así. Mi pastor se llama Jesucristo, como dice otra vez. Y de él que yo tengo que recibir la enseñanza. Pablo dijo a Timoteo, ten cuidado contigo mismo. Y con esta palabra le dijo. Haciendo esto te salvarás tú y todo el que te oyera. Esto se trata de esto. No es que yo aprendí así, que mi pastor me enseñó así, no. Yo tengo que escuchar porque Dios me está hablando. Porque Dios me habla como Él quiere, de la manera que Él quiere y como Él quiere, a través de quien Él quiere hablarme. Porque Dios me está tratando de sacarme lo mejor que yo estoy, pero yo no me dejo. Yo hago como los llenos de Lot. Cuando Lot le dijo que se levantaran y vinieran con Él, porque Jehová iba a destruir la ciudad. A ellos les pareció que se burlaba. Miraron a Lot como un payaso. No oyeron la voz de Dios. No pusieron asunto. Cerraron su corazón. Y así pasa con muchos. Que cierran su corazón y no quieren oír la voz de Dios. Gloria a su para siempre. Gloria, amén. Usted dice, de Cristo estamos revestidos, hermano. Ahí lo dejamos. Gloria a su para siempre. Efesios. Capítulo 4. Versículo 3, creo que si no me equivoco. Comenzar en el versículo 3 para dar un poquito más de entendimiento. Versículo 3. Dice, solicito en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Nos solicita que guardemos la unidad, o sea, el Espíritu uno. El Espíritu Cristiano, no el Espíritu del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es uno. Dicen que en un vínculo quiere decir, en nosotros unidos. Gloria a Jesús para siempre. Amén. Dice la palabra de Dios, la unidad de Espíritu, dice unido en un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza, en vuestra vocación, ¿ves? En un mismo cuerpo, en un espíritu, en cual fuiste llamado, en una misma esperanza, en vuestra vocación, o sea, por lo que Dios nos ha llamado a cada uno, nosotros tenemos que tener nuestra vocación, por la que hemos sido llamados. Pero que nos mantengamos contenidos, dice aquí. Que nos mantengamos, dice aquí, que yo creo que sé más que usted que sabe más que yo. Como Corey, que quiso creer que era el sabio. Y juntó sus 250 sequitos, su agrupación. No, hermano. Unánime, unido. Pero eso no pasa. Pero dice, ¿en qué sentido dice aquí? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es ¿dónde se funda esta vocación? En la vocación en la cual nosotros, la esperanza y vuestra vocación, dice. ¿En qué se funda? Dice, en un Señor, dice ahí, en el 5, una fe y un bautismo. Amén. Un Señor, ¿quién es el Señor? Jesús. Una fe, la fe del Hijo de Dios, del Evangelio. Y un bautismo. Amén. En cual nosotros todos tenemos que ser bautizados. Que es el bautismo de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Claramente. Dice, un Dios, ve, ahora habla de Dios. Ve que primero está hablando del Hijo arriba, en el versículo 5. Ahora dice, un Dios y Padre de todos. Claro, porque Dios es la cabeza. A la hora se nos dio para siempre. Amén. El cual es sobre todos y por todo y en todo. Es el Padre Celestial. Pero el que es sobre todo y en todo, Dios, ese mismo. Es que yo le he dado potestad y poder para que Él sea cabeza de todas las cosas. Fue el Todopoderoso que dijo eso. Y dijo, que no va a venir de mí si no me obedece a mi hijo, dijo el Padre. Yo no te recibo, dijo el Padre, así lo dijo Cristo. Claro, en pocas palabras. Nadie viene al Padre sino por mí. Es lo que quiere decir es esto. En pocas palabras para que entendamos, hermano. ¿Qué es lo que Cristo quiere decir? El Padre no lo va a aceptar si brincó a Jesús, si no obedeció a Jesús. No se puede. Todo, Jesús es todo. Ahora, es como le digo, otra de las cosas que yo no entro mucho en la como le he dicho también a Mateo, que esto no es para entrar en contienda, que la Escritura dice claramente que todo lo que nosotros hagamos, sea de hechos o de palabra, dice la Escritura, hacerlo todo en quién?
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, yo sé que no es lo mismo que le estoy diciendo, usted no va a entender, siguen ahí. Yo sé que cada vez que se va a leer las escrituras, la mayoría, lo he encontrado, hay gente que yo lo he escuchado, sí, que comienza en el nombre de Jesús. Pero la mayoría, son tan pocos que yo lo he escuchado, que no lo noto. La mayoría, en el nombre, comienzan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero dice la palabra de Dios, si usted me dice, lo estoy haciendo mal, bueno, bien no lo puedo estar haciendo, porque todavía no se puede contradecir. Si Dios dijo que todo lo que se va a hacer, sea de hecho, sea de palabra, sea en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Jesús. Vamos a leerlo. No para la escritura, ¿eh? Te he demostrado bíblicamente. Si está ahí en la escritura, bajamos para arriba. Entonces, todo es en el nombre de Jesús. El bautismo es en el nombre de Jesús. Todo lo que se va a hacer es en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que entender esto. Así. Colosenses, para comprobar lo que digo. Colosenses 3:17. Está ahí mismo cerca. No me equivoco. No para el demás. Vamos a demostrarlo. Ahora usted quiere seguir leyendo las escrituras, comenzando el culto de Dios en el nombre del Padre y Espíritu Santo, su cuenta de usted. Pero yo no lo voy a hacer. Porque yo no voy a hacer como yo quiera, sino como dice el Padre, como dijo el Espíritu Santo, que se va a hacer aquí. No como el hombre diga, ni que el hombre quiera. Ahora miro aquí lo que dice claramente. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos. ¿Ves? ¿Está claro? Palabras cuando hablamos y los hechos cuando actuamos. Esos son los hechos. Amén. Dice que sea qué. Si dice en el nombre del Padre y del Santo, digo yo sí, estoy errado. Que sea qué dice. Que sea hacerlo todo en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Hacerlo todos en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén. Gracias Padre, no nos cansamos. Gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias por medio de tu Hijo Jesús. Pero todo hacerlo ¿qué? En el nombre de Jesús. Yo no me tengo en contienda, ya que lo quiero hacer. Que quiero seguir para seguir la misma fórmula del hombre, para seguir la misma para buscar el favoritismo del hombre, el favor del hombre, para quedar bien con el hombre, para que el pastor no ponga la cara dura, para que no ponga la cara dura. Me importa que ponga la cara dura, yo voy a seguir como dice la palabra. Todo lo que se va a hacer en la iglesia de Jesucristo aquí, se va a hacer como dice la Escritura, en el nombre de Jesús. Porque a Él fue que Dios le entregó toda autoridad y todo poder, todo señorío y toda majestad. Amén. Y sin Jesús yo no tengo salvación. Sin Jesús yo no puedo entrar a esta ciudad. Y sepa usted que la promesa que Dios prometió de la nueva Jerusalén, que dice la Escritura, cuyo arquitecto es Dios, Amén. se va a recibir es por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Aquí, vámonos ahora a San Mateo. Vamos a entrar en el tema en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ahora va a tener por aquí. Este es un tema devotivo. Una vez yo lo había enseñado, pero no así. La gloria de mi Padre celestial, Dios Todopoderoso. ¿Tan desarrollado así, no? Sabe que yo lo tenía por ahí, lo tengo por ahí grabado, pero no así, con ese desarrollo. No, Dios es grande y maravilloso. Dios llegó el momento. Pasaron años, no sé cuántos años, 3 o 4 o 5 años que yo lo había enseñado. Ahora Dios, ahora tú vas a enseñar de nuevo, pero hay un desarrollo más amplio. Porque esa es la palabra de Dios, que es la que fluye en usted y en mí. Jesucristo es el río de agua viva. Deja que esta palabra fluya en usted como río de agua viva. No la detenga. A Mateo, vámonos a Mateo y voy a dar la explicación bíblicamente el por qué Jesucristo, cuando Jesucristo le dice a ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que fueran, y vamos a comenzar donde lo dice, claro, porque Mateo 28, 16, vámonos para allá, claro que sí. Mateo capítulo 28, versículo 16. Para la gloria del Dios Padre Celestial, en el nombre de Jesús. No pasé. Santo Dios para siempre. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzarlo aquí. Lo quise comenzar en 16, la gran comisión. Bueno, dice así,
Pero los 11 discípulos, óigame lo que interesante aquí. Aquí todavía sigue apareciendo en las escrituras. Hermano, vamos a observar algo. ¿Dónde aparece la palabra apóstol? Siempre vemos que la palabra discípulo aparece mayormente en los libros de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Amén. Pero ¿por qué aparece mayormente esa palabra discípulo? Porque eso es lo que eran ellos. Y todo el que seguía a Jesucristo, y todo el que sigue a Jesucristo es un discípulo de Jesucristo. O sea, discípulo quiere decir, en otra palabra, seguidores de Jesús. Amén. Y no, dice que está ya Judas Iscariote, ya no está más. Quedan 11. Dice aquí, pero él con los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Se fueron a Galilea al monte donde Jesús le había ordenado los 11. Quiere decir que todavía aquí no se había todavía elegido el sucesor de Judas. Amén. Pero todavía aquí no eran apóstoles. ¿Y por qué dice que habla de discípulos? Bueno, la palabra dice, ¿cuándo es que ellos son apóstoles? ¿Cuándo es que en verdad ellos son apóstoles de Jesucristo? Cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos y son revestidos, son sumergidos con el poder del Espíritu Santo. Entonces ya no son más discípulos, son nombrados con el don de ser apóstoles, enviados de Jesús. Ahora, Amén. entonces, apóstoles de Jesucristo. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esto cuando se está tratando claramente, Jesús muere y al tercer día, como dice la Escritura, resucita. Jesucristo se le hace una aparición a los discípulos. Y algunos dicen que creían, pero otros dudaban, será un fantasma. Porque decir, lo dejamos que murió, lo vimos cuando murió colgado allí en la cruz, crucificado en el madero. Será un fantasma, claro, porque todo eso puede pasar en la mente. Pero no era un fantasma, era Jesús en verdad. Pero algunos dudaban, dice, por eso mismo, claro. Porque, aunque Jesús lo dijo claramente, pero hay cosas que muchos no lo podían entender hasta que el Espíritu Santo dominara sobre ellos. Amén. Dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, ¿qué Jesús se le acerca a ellos? Y ahora oye lo que dice Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús sabe ya que con su resurrección ya espera que subir allí al cielo y sentarse a la derecha del Padre, que significa, como he dicho otra vez, autoridad y confianza. Amén. Y Jesús le da la buena nueva a sus discípulos, pero Jesús no ha recibido nada de estas cosas, señores. Aquí tiene su explicación bíblicamente. Aquí es cuando Jesús resucita, dice la palabra de Dios. Jesús le aparece a los suyos. No dice que le apareció a los fariseos, a los suyos, a sus discípulos, específicamente. No dice, no, se le apareció a los fariseos para que los fariseos se arrepintieran y dijeran, no. Se le apareció al pueblo judío. No más. Él vino, sí, antes de morir y después que murió, no más. A sus discípulos. Dice aquí. Por tanto, y a ser discípulo, dice aquí. Por tanto, y a ser discípulo a todas las naciones y bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está lo interesante. Enseñándole que guarden todas las cosas que os es mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí está lo interesante. Hermano, la Escritura dijo, ¿qué dice que no? Pero que aquí hay algo que Dios nos está mostrando. Esto no se detiene aquí, lo que Jesús le dijo a él. Aquí esto sigue más. Dios nos está mostrando que hay algo que Dios está ampliando más todavía. ¿Qué es lo que Dios está mostrando? Número uno, Jesús. La palabra dice que Jesús tuvo 40 días apareciendo, lo vamos a demostrar por escritura. Amén. 40 días, gloria a Dios. 40 días apareciéndose a los discípulos. Dice la palabra de Dios. Esos 40 días que Jesús estuvo apareciendo a los discípulos, en ese transcurso de 40 días, Jesucristo todavía no había subido a tomar la diestra del Padre. Amén. Y todavía no había acontecido de que ellos todavía no eran apóstoles, sino discípulos. Y cuando Jesucristo le dice a ellos,
vayan a ser discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Jesús, como explicó, Jesús todavía no ha subido a tomar la potestad que le ha sido dada. Y ahora, bíblicamente comprobado, nos vamos a demostrar esto, que la misma Escritura, hay una cita que la Escritura nos manda a nosotros, que es Mateo 19, hay notable en el versículo 19, que nos manda a Hechos, pero yo lo voy a comenzar más arriba. Esa que está en Mateo, que leímos ahora en Mateo 19, que esa cita bíblica, por la misma Escritura, nos mandan a Hechos 1.8, pero yo lo voy a comenzar en el 1.1. Para comprobarle a usted el motivo y el porqué. Jesucristo dijo que bautizaran en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero cuando Jesucristo subió allá, el Padre envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ya Jesucristo recibió toda la potestad, el Espíritu Santo dijo no, es en el nombre de Jesús. Hechos, vamos a comenzar en el 1. Vamos a demostrar bíblicamente que Jesús tuvo 40 días de la palabra de Dios, apareciéndole a los discípulos. Y mientras Jesús estaba apareciendo a los discípulos, todas las cosas seguían caminando como normal, porque Jesús todavía no había recibido a recibir la potestad de los cielos. Dice en el Hechos 1.1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas, que Jesús comenzó a hacer, dice que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Óigame, usted ve que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Dice, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habías escogido. Lo que hacía el Señor, lo que está diciendo el Señor Jesús dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas. Después que Jesús padeció, que murió y resucitó, se presentó vivo con muchas pruebas. ¿Cuál es la prueba? La resurrección de Cristo. Jesús. Con muchas pruebas, y dice, indubitables, apareciéndose durante 40 días. Ve, 40 días se le aparecía Jesús. Se le apareció durante 40 días. En esos 40 días que Jesús se le aparecía, todavía el Espíritu Santo no había descendido sobre él. El Espíritu Santo seguía en Jesús. Amén. Ve. Entonces Jesús le dijo a ellos, vayan a ser discípulos a todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Lógico. Está correcto lo que Jesús mandó decir. No está mal, ni está erróneo. Erróneo está usted porque no quiere entender y dio la luz que Dios nos está mostrando por su palabra y quiere quedarse ahí. Pero hoy aquí dice, y hablándole acerca del reino de Dios. Jesucristo en esos 40 días le dio como un training a los discípulos. Se le aparecía y le hablaba, le seguía hablando del Evangelio de Jesucristo. Amén. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Le dijo, en esos 40 días que Jesús se le apareció a sus discípulos, que le comprueba, esa es la palabra, comprobando su existencia, su resurrección. Jesús le dice a ellos, acuérdense, lo que ya Jesús le había dicho, que se fueran a Jerusalén y que no se movieran de ahí hasta que llegara el momento de recibir la promesa del Padre, la que ya Jesús había dicho. Amén. Dice en el 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quiere decir que serán bautizados con el Espíritu Santo, quiere decir que van a ser sumergidos por el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo van a ser llenos del Espíritu Santo, que es cierto. Amén. Dice, dentro de no muchos días. ¿Ves? Ahora, aquí vemos otra de las pruebas bíblicas. Jesús está dando como un entrenamiento a sus discípulos por 40 días. Jesús les sale en estos 40 días. Jesús les dice y les sigue hablando del Evangelio del reino de Dios. Jesús les dice, vayan donde ya se les dijo a ustedes que ustedes tienen que ir a esperar la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo, que tiene que venir sobre ellos. Y ustedes, Juan, y coge el bautismo de Juan, que Juan sumergía a aquellos en el agua, pero ellos van a ser sumergidos por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús.
Dice en el 6, dice, entonces lo que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Siempre aparece un curioso que hace una pregunta que no tiene que hacer. Sí. Que si Dios va a restaurar el reino de Dios de Israel en estos tiempos. Y el Señor le contesta que esos no son problemas nuestros. Claro. Que lo que nosotros se nos han llevado a comentar es a predicar el Evangelio. Eso nomás sabe el Padre, dice aquí. Y le digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso no me importa a mí, ni te importa a ti, eso es la voluntad de Dios. Cuando Dios quiere, cuando Dios no vaya a hacer los tiempos, eso no son cosas tuyas, de ninguno de nosotros, dice la palabra de Dios. Pero lo de ustedes es esto, dice aquí. Lo que ustedes tienen que poner asunto es esto, le dice aquí en su tiempo. Pero recibiréis poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto es lo de ustedes. Amén. Ustedes van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre ustedes, y me van a ser testigos. En todas partes es la palabra de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. ¿Ves? Esos son los tuyos, son los de ustedes. Ahora esta es la comisión que es en verdad, perdón, que Dios mandó a hacer a través de sus apóstoles. Déjame ver hasta dónde llega, porque tengo que brincar unos versículos. Hasta el 11. Vamos a hacerlo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ya Jesús cumplió lo que tenían que cumplir. 40 días estuvo apareciéndose a ellos con pruebas inmutables, o sea, unas pruebas reales, y diciéndole que el Espíritu Santo vendrá sobre ellos y recibirán poder. Ahora Jesucristo llegó el momento de Jesús recibir la potestad. ¿A dónde acontece esta cosa? Esta cosa comienza a acontecer en el libro. Ponga asunto. Que esto comienza a acontecer en el libro de los Hechos. Santo Dios para siempre. ¿Cuál es el misterio de esto aquí que Dios nos está mostrando? ¿A dónde comienza? Yo quiero que me contesten muchos predicadores o muchos maestros la palabra de Dios. ¿Dónde comienza el nuevo pacto? ¿A dónde que arranca? Vamos a ver si tenemos la pregunta. ¿A dónde arranca el nuevo pacto? ¿Dónde nace el nuevo pacto? En Mateo, falso. En San Lucas, falso. En San Juan, falso. ¿A dónde? En los libros de los Hechos. Ahí comienza a nacer el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Ahí se sellan todas las cosas. De ahí nace todo. De ahí nace la primera iglesia cristiana. De ahí reciben los apóstoles el poder que Jesucristo ha prometido, o Dios a través de Cristo. Cuando Dios recibirá el poder, cuando reciban el Espíritu Santo, de ahí comienza el apostolado. De ahí comienza la primera comisión, la primera predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a ver si aquí esto contradice Mateo 28, no lo contradice. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, cuando Jesús les sale en Mateo 28, Jesús no ha subido al cielo, dice la palabra de Dios. Aquí dice que Jesús subió al cielo ahora en el libro de los Hechos. Está subiendo al cielo. Entonces vemos claramente que cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, le da a entender a ellos que van a bautizarse. Ahora, mientras Jesús estuvo ahí apareciendo así, mientras Jesús apareció y estaba ahí apareciendo a ellos en el nombre del Espíritu Santo, pero ahora que ustedes han recibido poder, dice el Espíritu Santo, se va a bautizar en el nombre de Jesús. Porque ya Jesús ha subido y ha tomado la diestra del Padre, la cual habló a través de su profeta David. ¿Te ves? Gloria a Dios. Este es el misterio. Esto es lo que Dios nos muestra. Esto es lo que Dios nos está aclarando por las Escrituras. Gloria a Dios para siempre. Y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca. ¿Ves? Mientras ellos estaban los discípulos mirando, como Jesús iba para arriba, el seminario lo detuviera, vinieron estos dos varones, que son los ángeles, y le dijeron, con vestidura blanca, esa es la palabra de Dios, y le dijeron aquí a ellos,
Dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. ¿Qué es lo que ustedes están mirando? Como ustedes lo ven, que él se vuelve a ver a sí mismo. Amén. Ahora, vamos ahora a demostramos claramente, y todo eso acontece, la subida que Jesús sube al cielo es en el libro de los Hechos, no acontece en San Mateo, no acontece en San Lucas ni San Marcos. Entienda esto, en el libro de los Hechos, donde empieza todo, hermano. Y vamos a demostrarlo, ahí vamos a demostrarlo para estar aquí, porque la próxima semana tengo que darle seguimiento, tengo que darle más enseñanza a este tema con respecto a esto. Y vamos a demostrarlo aquí claramente, en el libro de los, donde nace la primera iglesia, y donde ellos reciben la promesa del Padre, Hechos, capítulo 2, vamos a comenzar en el versículo 25. En el versículo 25 vamos a comenzarlo para la gloria de Dios, hermano. Porque por eso que nosotros, para no seguir siendo la cosa mal hecha, por eso deja que la palabra te dé todo desarrollo y todo entendimiento, para que pueda comprender y entender el porqué, el motivo, el porqué. Si las escrituras mismas nos dan a testificar, porque la palabra dice también cuando Jesús estaba vivo, Jesús hace más discípulos que Juan y bautiza. Aunque Jesús no bautizaba, dice ahí, eran sus discípulos. Mientras Jesús estaba aquí, eso sí podía surgir. Mientras Jesús estaba aquí, que Jesús no hubiera tenido la potestad, ni el Espíritu Santo hubiera venido y lo hubiera sentido de poder a ellos, sí, se tenía que bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque así fue establecido. Cuando Jesús resucita todavía, Jesús no ha recibido el poder que anuncia, que está anunciando. Pero cuando Jesús lo recibe, que Jesús ve porque los libros hechos, se va Jesús al cielo a recibir la dieta del Padre, y aquí comprobamos que el Espíritu Santo viene sobre de ellos, y veremos que era el día de Pentecostés, el día de la fiesta de la cosecha, para cumplir la profecía del profeta Joel también, porque ya se fue anunciado antes de Jesús venir a la tierra. Y dice aquí claramente, habla de David cuando Dios le muestra la diestra de Jesucristo. Porque David dice, de él, ¿de quién? De él, de Jesús. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. ¿Ves? ¿Qué es lo que David veía? David veía a Jesús a la diestra que el Padre le había dicho, que lo iba a sentar. Y no será conmovido, o sea, nadie lo va a mover de ahí. Nadie. Bueno, dice así, vamos a seguir para saberlo. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Quién fue que se gozó? David se gozó, porque sabía que su corazón se alegró, dice David, y también su lengua, dice, porque dice que su carne iba a descansar en esperanza, la esperanza de Jesús, como la nuestra. Amén. Salvación. David sabía, el Espíritu Santo le abre los ojos a David, esto es lo que viene no solo para Israel, para el mundo entero. Pero está hablando de Israel primero. Amén. Porque no dejará mi alma en el ADB, ni permitirá que tu santo vea corrupción. No iba a permitir, Dios le está mostrando a David que no iba a permitir que Jesucristo se quedara sepultado, muerto a la sepultura. Ni tampoco que él se corrompiera, viera corrupción. Me hiciste, dice en el 28, me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenará de gozo con tu presencia. O sea que en Jesucristo está la vida eterna, el camino de la vida. Y la venida de Jesucristo me llenará de gozo, dijo el profeta. Porque viene con salvación para toda carne. Dice aquí. Varones hermanos, aquí comienza a hablar Pedro. Que tenemos que entender donde comienza Pedro a hablar, donde Pedro está hablando porque David está diciendo lo que David estaba diciendo. Pedro está repitiendo lo que David se le profetizó, donde Pedro todavía no existía, y Pedro está repitiendo lo que Dios le mostró a David como profeta. Ahora comienza Pedro a hablar. Él mismo, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pedro quiere entender a ellos que no es que David no está hablando del mismo, sino de Jesucristo. Porque David, ellos saben que fue sepultado y saben que David está muerto, sigue muerto todavía. Pero el maestro eso no. Jesús está vivo, dice la palabra de Dios. Pero siendo profeta y sabiendo
sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo, para que se sentase en su trono. ¿Ves? Siendo profeta, ya David sabía que Dios le había mostrado que en cuanto a la carne, o sea, de la descendencia de David, iba a levantar a Jesucristo, que ese se iba a sentar en su trono. Dice la palabra de Dios. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿Ves? Ya Dios le hizo profetizar a David no solamente la diestra y la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Eso lo habíamos leído antes. Ya voy a repetir la misma palabra que Dios puso en la boca del profeta David. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dice que aquí que Jesús fue exaltado por la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, o sea que ya el Espíritu Santo se le ha derramado. Porque en el capítulo 1 habla cuando el Espíritu Santo se derrama. Ya aquí en el capítulo 1 enseña que ya ellos le han hecho la elección, se le ha cogido el sucesor de Judas. Ya ellos estaban, gloria a Jesús, ya estaban cumpliendo los 12. Y el Espíritu Santo se le ha derramado. Ahora el Espíritu Santo no se derramó con confusión, ni oscuridad, con luz. Y ya ellos dicen que la promesa que el Padre había cumplido es esta, la que el Padre había anunciado, como le dijo Jesucristo, váyanse para allá, no se muevan de ahí, porque el Padre le envía la promesa que es el Espíritu Santo, que se va a derramar. Dice en el versículo 34, porque David no subió al cielo, ve, aquí nadie ha subido al cielo, hermano. Pero, dice la palabra de Dios, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ve, él le dijo, dijo el Señor, el Padre, al Hijo, el otro Señor, siéntate a mi derecha. Esa es toda la potestad. Y se le ha sido dada al Cordero. Y por eso dijo el Espíritu Santo, el jefe, que tiene que hacerse todo en el nombre de Jesús. Dijo el Espíritu Santo, el que dio toda la potestad. Hasta, dice en el 35, hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tu pieza. Quiere decir, hasta que vengan los que no se han convertido y vengan, se conviertan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No, porque hay que darle a explicar, porque por muchos creen que cuando habla de enemigo, no está hablando de enemigo personal. Como este es mi enemigo personal, es lo que se muera. No. Cuando habla de enemigos son de aquellos los que no han aceptado a Jesucristo. Amén. Hasta que vengan y se arrepientan y se conviertan en Jesús. Eso es lo que quiere decir aquí, en pocas palabras. Pero lo amplio un poquito más, no saliéndome del contexto de la Escritura, no saliéndome de la palabra, dentro de la palabra. Amén. Porque para eso Dios te prepara y te pone, para que tú, y te da luz para que enseñe, claro. Amén. No saliste, no son palabras inventadas, no. Gloria a Dios, son palabras dentro de las Escrituras. Amén. Si están dentro de la Escritura, todo está bien. Malo que yo ya comienza a fantasear. Y que fuera, ahí sí está el problema grave, para nosotros, y para el creyente también. Dice la palabra de Dios, en el que se sepa pues, ciertamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A ese que ustedes mataron, llevaron a la crucifixión, Dios lo puso Señor y Cristo. Dios le dio todo poder y toda autoridad. Alabado no Señor para siempre. Gloria a Jesús para siempre. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero ¿a dónde comienza Pedro a hablar? Pedro comienza a hablar de la profecía que ya esto estaba escrito. Que Dios iba a resucitar a Jesucristo. Que Jesucristo no iba a haber corrupción. Y que Dios le iba a dar a la diestra a Jesucristo el poder y toda la autoridad. Ya lo dijo a través de David. Y estaba en las Escrituras. Y Pedro le está refrescando la memoria a ellos. No lo sabían ellos porque ellos tenían el rollo del libro de los profetas. Amén. Eso estaba escrito todo en un rollo de un libro, Lo que ellos lo sabían. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, vino a refrescar la memoria que lo que aconteció en ese día fue, no como decían muchos, que estaban llenos de mosto, que estaban embriagados, que estaban borrachos. No, era un cumplimiento ya de una profecía dicha por Dios a través del profeta Joel y a través de su profeta David, de que Cristo Jesús no iba a quedarse sepultado, sino que Él lo iba a resucitar entre los muertos. Amén. Y le iba a dar toda autoridad y todo poder.
Dice la palabra de Dios que ellos se compusieron de corazón y preguntaron que qué iban a hacer. Aquí está lo interesante, hermano. Leímos Mateo 28, la comisión, ¿verdad? Y dijo, vayamos por toda parte a bautizarlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Oiga aquí. La primera iglesia. Esto está claro, hermanos. La primera iglesia fundada se bautiza en el nombre de Jesús. Porque cuando Jesús anunciaba la palabra, no había iglesia. No había nacido la iglesia. No. Había seguidores de Jesucristo. Sí. Y Jesucristo le daba a Israel, a su palabra, su pueblo, sí. Pero no había nacido la iglesia. Porque la iglesia nace en el nuevo pacto. Y la iglesia nace en el libro de los Hechos, donde ahí comienza el nuevo pacto a correr. Porque en Mateo, en San Lucas, en San Marcos y en San Juan, estos evangelios hablan de la muerte, resurrección de Cristo, del padecimiento, de la venida de Jesucristo, de los milagros que Jesús hizo. Pero ahí no es el nuevo pacto. Ahí no comienza el nuevo pacto. Y mira aquí donde comienza el nuevo pacto. Comienza y nace la primera iglesia. Y entonces, ¿qué le dice Pedro? Aquí vamos a ver qué dice Pedro. Pedro le dijo, arrepentido y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo? Pedro, espérate. Pedro no estaba cuando Jesús le salió en Mateo 28. Estaba Pedro quizás en el baño. Quizás Pedro no escuchó cuando Jesús dijo, y para todos los discípulos y bautizaron en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pedro quizás no escuchó. No, Pedro escuchó. Pedro estaba ahí. Pero a Pedro y a los otros apóstoles se le iluminado una luz. El Espíritu Santo vino con luz sobre ellos. Y le dijo, no, es en el nombre de Jesucristo que van a bautizar. Cuando Jesús sube aquí a sentarse ya, que Jesús está sentado delante del Padre, dijo Dios el Espíritu Santo, no es en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. ¿Por qué dijo el Espíritu Santo en el nombre de Jesús? Porque el apóstol Pablo dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Amén, amén. Es en el nombre de Jesús. Usted la bautiza en el nombre de Jesús. Tiene el Padre, tiene el Hijo, tiene el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Ve, estamos mal si seguimos bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque no hemos aprendido a escuchar, porque no nos hemos dejado que la luz nos resplandezca, como el Espíritu Santo vino sobre ellos, y ellos abrieron todo su corazón, abrieron su mente y se entregaron al Espíritu de Dios para que lo guíe. Y entonces ahora Pedro está guiado por el Espíritu de Dios. Le dice, no, ya ahora todo es en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, gloria a Jesús para siempre. Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa de la salvación es. Para ustedes la promesa es para los judíos, pero también sí para los gentiles también. Ustedes que para todo. Aquí lo dice. Y para vuestros hijos. Sí, para ustedes y para vuestros hijos, pero dice. Y para todos los que están lejos. Para los gentiles. Para las naciones extranjeras. Los lejos somos nosotros, los extranjeros. Para el cuanto el Señor nuestro Dios llamaré. Amén. Para ustedes la salvación en Israel. Para vuestros hijos. Pero también para los gentiles. ¿Oye lo que la persona le va a entender? Le ha dado a comprender, le ha dado a mostrar que no solamente para los judíos, no para nosotros, es para nosotros, no, para todos, también los gentiles. Al que Dios llama, y dice, y otra, dice, y con otras muchas palabras certificaban y le soltaban diciendo, sé salvo de esta perversa nación, o sea, que se arrepintieran de todas estas cosas malas, de todos estos pecados malos, de toda esta generación perversa. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Se añadieron como aquel día como 3.000 personas. La primera iglesia que nace en el nuevo pacto se bautiza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que fueron bautizados inmediatamente como 3.000 personas. Y que permanecieron. Dice la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y la oración. Fácil. Se bautizan como 3.000 personas. La primera iglesia cristiana, 3.000 judíos se convierten y es la primera iglesia que nace como cristiana, que son los 3.000 judíos. Ahora, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ve, después que fueron bautizados, fueron doctrinados. Se les enseñaba. Los apóstoles le daban seguimiento, le daban enseñanza. Y dice que ellos perseveraban, quiere decir, en la doctrina de los apóstoles, o sea, que ellos permanecían
en lo que se les estaba enseñando. Amén. Y estaban compartiendo el pan y las oraciones. O sea que ellos no solamente estaban orando como hacen ahora y no hacen nada, no actuaban. Ellos actuaban y oraban. Amén. Que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Gloria a Jesús para siempre. La próxima semana, si Dios lo permite, le voy a dar seguimiento a esto para darle un cierre la próxima semana. Aquí hemos comprobado que en ningún momento estos hombres fueron doctrinados primero. Todo eso son añadimientos falsos. Amén. Aquí hemos entendido claramente que se tiene que bautizar donde nació donde comenzó a nacer y entrar en fusión y a entrar en activo el nuevo pacto en el libro de los Hechos. Amén. Amén. Y ahí nace todo, como acabé de explicar, la primera iglesia, los primeros cristianos. Fueron estas 3.000 personas. Amén. Después se le cambia el nombre a los discípulos, se llama cristianos en Antioquía, etcétera, pero son los mismos. Y fue aquí, en esta primera iglesia. Y aquí vemos que se hace un primer bautismo en la primera iglesia cristiana de Cristo Jesús. Y el bautismo se hace en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si usted quiere seguir haciéndolo, como usted, y quiere quedarse ahí, Mateo 28, que decía ahí, no, yo no lo puedo obligar. Oye, ¿quién soy yo para obligar a nadie? No, que decía ahí, pero yo no lo voy a hacer porque yo no lo voy a complacer a usted, yo voy a complacer al Mesías, a Jesús. Yo voy a complacer al Espíritu Santo, que es el jefe de esta congregación. Amén. Y si el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, el primero que predica de entre los apóstoles, ya siendo yo apóstol, lleno del Espíritu Santo, el primer discurso es el apóstol Pedro, la primera predicación. Amén. Amén. Y mira lo que dice. Son muchas las cosas que hemos demostrado con el tema del bautismo. Y por eso que muchas personas a veces se lo llevan a una doctrina y dicen, y si usted le dice algo a ellos, tienen respuesta para todo, pero no comprobado bíblicamente. Porque a mí no me gusta esa respuesta. Esta es una respuesta de hombre, fábula de hombre. Yo quiero una respuesta que usted me dé comprobada y apoyamos las escrituras. Amén. No, hermano, lo que pasa es que los apóstoles bautizaban en ese tiempo de una vez, hermano, porque eran otra gente, hermano. Me dice, no como ahora, hermano, la gente de ahora no es la misma que entonces el Espíritu de amor. ¿Y por nace la gente buena? Porque como usted, cuando el Espíritu de amor no existía, yo tampoco. Y si existía en el amor, ¿a qué no Jesús morir? Por gente buena. Porque la palabra de Dios está contradiciendo en Romanos capítulo 3. De lo veo juntos, que todos se han ido por camino de maldad, judíos y gentiles del mundo. Sí, amén. Eso es lo que quiero que entendamos, gloria a Jesús. Que cuando yo no quiero aceptar que estoy mal, cuando yo no quiero aceptar que yo estoy enseñando algo que no es verdad y que no apoyado bíblicamente, yo busco todos los trucos o toda la artimaña para dar una respuesta con artimaña. Pero a mí esas respuestas no me convencen. Si usted me quiere dar una respuesta a mí, démela con las escrituras, mostrándome capítulos y versículos, libros. ¿Cuál libro tengo que buscar? Que es la que me convence a mí, porque es la que me salva, no del hombre. Hasta aquí me ha llegado el Señor. La próxima semana vamos a demostrar y vamos a dar seguimiento a que estas cosas que en ningún momento se bautizó más, nunca se demuestra en las escrituras que se bautizó en el nombre del Padre y del Espíritu Santo donde nació el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Amén. Hasta aquí me ha llegado el Señor, en el nombre de Jesucristo, porque a veces